entró en la sala del tribunal como si fuera una alfombra roja, con la mano apoyada en el vientre mientras mi marido sonreía como si ya hubiera ganado. Creía que esa barriga de embarazada era su as en la manga, hasta que ella abrió la boca. «Mi fecha prevista de parto es el 14 de agosto», anunció. No se dio cuenta, pero con esas 7 palabras, no solo había reclamado una victoria, había firmado la sentencia de muerte de toda su coartada. Me llamo Beatriz Torres Mendoza y, a mis 37 años, estaba sentada en el banquillo de los acusados del juzgado de primera instancia de Pozuelo de Alarcón, presionando las palmas de las manos contra la fría superficie de caoba para que no me temblaran. Era una audiencia de medidas provisionales, una parada técnica en el proceso de divorcio que normalmente implicaba aburridas declaraciones financieras y conflictos de agenda, pero el aire en la sala se sentía pesado, cargado con la electricidad estática de una tormenta inminente. Mi marido, Javier Rojas, estaba sentado al otro lado del pasillo. No miraba sus notas, me miraba a mí. Su expresión era tranquila, casi aburrida, pero había un brillo en sus ojos que reconocí. Era la mirada de un hombre que ya había visto el resultado final y sabía que había ganado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda porque conocía a Javier. Sabía cómo operaba. Si parecía tan seguro, es que sostenía un cuchillo que aún no me había mostrado. Entonces, las puertas dobles del fondo de la sala se abrieron con una pesadez teatral. El sonido de unos tacones contra el suelo de linóleo resonó en el repentino silencio. Me giré, y allí estaba ella, Valeria Soto. No entró como un testigo o una observadora. Entró como si estuviera paseando por la alfombra roja del Festival de San Sebastián. Llevaba un vestido de punto beige que se ceñía a su figura, diseñado específicamente para acentuar la curvatura de su abdomen. Su pelo estaba peinado en ondas brillantes y perfectas que caían sobre sus hombros, y su maquillaje era impecable, dándole un brillo que gritaba salud y vitalidad. Tenía una mano apoyada de forma protectora, performativa, sobre su barriga. Era un gesto destinado a invocar simpatía, biología y el instinto primario de proteger el futuro. Ofreció una pequeña sonrisa tímida a la sala, pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, la timidez se evaporó. Era la sonrisa de una reina contemplando un reino conquistado. Javier no se giró. Mantuvo sus ojos fijos en mí, esperando mi reacción. Quería verme derrumbar. Quería ver el momento en que me diera cuenta de que no solo estaba perdiendo un marido, sino que estaba siendo reemplazada en tiempo real, justo allí, frente a un juez. Era una actuación que probablemente habían ensayado frente a un espejo. El abogado de Javier, un hombre con un traje brillante y una voz como grava aceitada, se puso de pie. Se aclaró la garganta, reclamando la atención de la sala. Señoría, lamentamos la interrupción, pero ha habido un acontecimiento significativo en relación con la situación financiera y las necesidades inmediatas de mi cliente, dijo el abogado. Señaló a Valeria, que ahora se sentaba en la primera fila, pareciendo un retrato de la gracia maternal. Como puede ver, el señor Rojas se está preparando para recibir a un hijo. Esto cambia fundamentalmente el panorama de este divorcio. Argumentamos que la congelación de activos y la pensión compensatoria propuesta para la señora Torres serían punitivas para la nueva unidad familiar. El señor Rojas tiene una obligación moral y financiera con su hijo nonato. La narrativa se estaba tejiendo tan rápido que casi podía oír la fuerza centrífuga. Me estaban pintando como la exesposa amargada y estéril que intentaba agotar los recursos de un hombre que solo trataba de ser un padre responsable. Miré al juez. El juez Vargas era un hombre que valoraba la tradición, y vi cómo su rostro se suavizaba al mirar el vientre de Valeria. Luego dirigió su mirada hacia mí. Su expresión se endureció, la simpatía había desaparecido, reemplazada por una mirada severa y crítica. «Señora Torres», dijo el juez, su voz retumbando ligeramente. «El tribunal debe considerar el bienestar de todos los dependientes, nacidos y nonatos. Si su marido se enfrenta a nuevas obligaciones, sus demandas para mantener el statu quo de su estilo de vida matrimonial parecen francamente desconectadas de la realidad. Debemos hablar de responsabilidad financiera y de la ética de esta disolución». Mi corazón martillaba contra mis costillas con tanta fuerza que pensé que podría romper el hueso. Estaban usando a un niño, una vida que ni siquiera existía aún en el mundo, como un arma para despojarme de todo lo que había construido. Javier sonreía ahora, una pequeña y tensa sonrisa de victoria. El juez se dirigió a Valeria. «Señorita Soto, para que conste en acta, ¿podría indicar cuándo se espera al niño? Esto es relevante para el calendario de la reestructuración financiera». Valeria se puso de pie. Se alisó el vestido sobre el vientre de nuevo, atrayendo todas las miradas de la sala hacia la curva de su abdomen. Miró a Javier, luego al juez, y finalmente me miró a mí. «Mi fecha prevista de parto es el 14 de agosto»,
dijo. Su voz era clara, melódica y rebosante de triunfo. La sala permaneció en silencio absorbiendo la fecha. Javier asintió solemnemente. El juez tomó una nota. Pero en mi cabeza, el mundo se detuvo. 14 de agosto. Soy auditora de profesión. Vivo en un mundo de números exactos, fechas inamovibles y verdades forenses. Cuando oigo un número, no solo oigo un valor. Veo una línea de tiempo. Mi cerebro se activó al instante, superando el pánico y pasando a un modo de análisis frío y acelerado. 14 de agosto. Hice el cálculo hacia atrás. Un embarazo estándar dura 40 semanas. Si la fecha de parto es el 14 de agosto, se retroceden 3 meses y se suman 7 días para encontrar el inicio del último periodo. O simplemente se calcula la ventana de concepción, agosto, julio, junio, mayo, ese es el tercer trimestre. Más atrás. Abril, marzo, febrero, enero, diciembre, noviembre. Para tener una fecha de parto del 14 de agosto, la fecha de concepción tenía que ser a mediados de noviembre. Específicamente, alrededor de la tercera semana de noviembre. Me quedé helada. El aliento se me atascó en la garganta. No por miedo, sino por la repentina y nítida claridad de una revelación que me golpeó como un mazazo. A mediados de noviembre del año pasado, Javier y yo no estábamos separados. Ni siquiera estábamos discutiendo. Esa fue la semana en que operaron a su madre. Esa fue la semana en que él afirmó que se quedaba en casa todas las noches para ayudarme con las tareas mientras cuidábamos de ella. Esa fue la semana en que me juró, en terapia de pareja, que estaba comprometido a hacer que nuestro matrimonio funcionara. Pero lo más importante, al ver el tamaño de Valeria y la fecha que acababa de dar, las matemáticas no cuadraban con la historia que estaban contando. Si su parto era el 14 de agosto, apenas se le notaba lo suficiente como para justificar el tamaño de esa barriga. O estaba mintiendo sobre la fecha para ocultar otra cosa. Pero la fecha específica, 14 de agosto, los encerraba en una línea de tiempo que yo podía demostrar que era imposible para la narrativa que Javier había presentado en su declaración jurada. En su declaración, afirmaba que su relación comenzó en enero, después de que nos hubiéramos separado. Si ella concibió en noviembre, Javier cometió perjurio. Si concibió en noviembre, el dinero que gastó de nuestra cuenta conjunta durante ese periodo de reconciliación fue un despilfarro de bienes gananciales usado en una aventura. Y si ella estaba mintiendo sobre la fecha para hacer que el embarazo pareciera menos avanzado de lo que era, entonces acababa de mentirle a un juez. Habían intentado usar al bebé como un escudo, pero acababan de entregarme una espada. Me volví hacia mi abogada, Elena Ortega. Elena estaba garabateando furiosamente, con cara de preocupación. Creía que estábamos perdiendo. Creía que la imagen de la amante embarazada nos había hundido. Me incliné hacia ella, mi voz apenas un susurro, bajo y firme. Elena, dije. Ella me miró, preparándose para que llorara o entrara en pánico. Pide que se marque la transcripción, susurré. Mis ojos se clavaron en el rostro engreído de Javier. No tenía ni idea de lo que acababa de permitir que sucediera. Creía que me estaba humillando, pero acababa de caer en una trampa que él mismo había creado. ¿Por qué?, susurró Elena, confundida. Porque, dije, sintiendo la primera sonrisa verdadera en meses dibujarse en la comisura de mi boca, acaba de firmar la sentencia de muerte de su guión. Elena me miró, vio el hielo en mis ojos y dejó de escribir. Asintió una vez. Me puse de pie. La silla raspó ruidosamente contra el suelo, rompiendo el murmullo de la sala. El juez me miró, molesto. Javier me miró, esperando un colapso. ¿Puedo hablar, señoría?, pregunté. Mi voz no tembló. Era la voz que usaba cuando encontraba una discrepancia de 1.000.000 de euros en un libro de contabilidad corporativo. Mientras estaba allí, desafiando con la mirada al marido que creía que podía reescribir la historia, mi mente no se quedó en la fría sala del tribunal. Retrocedió. Me arrastró hacia atrás a través de los escombros de los últimos meses, de vuelta al principio, a la época antes de los abogados, antes de las mentiras y antes de que la fría realidad del 14 de agosto lo destruyera todo. Me llevó 3 años atrás, al momento en que fui lo suficientemente tonta como para creer a Javier Rojas cuando me dijo que quería una familia. 3 años antes de que el mundo se detuviera en esa sala, todo comenzó con una copa de un rueda barato y un mal chiste en un evento benéfico en el barrio de Salamanca, en Madrid. Yo tenía 34 años entonces. Ya era gerente senior en auditoría interna en Solís y CIA Auditores. Pasaba mis días buscando discrepancias en los libros de contabilidad de las empresas, por lo que mi tolerancia al caos era inexistente. Entonces conocí a Javier. Estaba de pie cerca de la mesa de la subasta silenciosa, completamente fuera de lugar en una sala llena de donantes estirados y políticos locales.
Hizo un comentario sobre que las gambas al ajillo parecían haber pasado por un interrogatorio y, por primera vez en meses, me reí. No una risa educada de networking, sino una de verdad. Javier Rojas era estratega de marca para una firma llamada Impulso Creativo Digital. En mi mundo en blanco y negro de débitos y créditos, él era todo color vibrante. Era encantador. Era divertido. Y tenía una forma de mirarme que me hacía sentir la persona más interesante de la sala, incluso cuando hablaba de protocolos de evaluación de riesgos. Caímos en un ritmo que parecía inevitable. Yo proporcionaba la estabilidad, él proporcionaba la chispa. Nos casamos 2 años después en una pequeña ceremonia, elegante y eficiente, exactamente como me gustaban las cosas. Teníamos un plan. Esa era la base de nuestro matrimonio. Nos sentamos con un asesor financiero y lo trazamos. Acordamos que los niños estaban en el futuro, pero no de inmediato. Queríamos alcanzar ciertos hitos profesionales primero. Queríamos la liquidez para ofrecer a un niño una vida sin estrés. Era el enfoque maduro y responsable, y Javier había asentido, de acuerdo con cada proyección que puse sobre la mesa. Luego vino la casa. Era un chalet en una calle tranquila de Pozuelo con buenos cimientos y un precio que requería un compromiso serio. Como los ingresos de Javier en Impulso Creativo fluctuaban según las comisiones y los clientes, y mi salario en Solís y Cía era fijo y sustancial, di un paso al frente. Recuerdo el día que firmamos la hipoteca. Me senté en la notaría y transferí 55.000 euros de mis ahorros personales para cubrir la mayor parte de la entrada y los gastos. Javier se sentó a mi lado, su mano sobre la mía mientras yo firmaba la montaña de papeles que ponía nuestros 2 nombres en la escritura. Apretó mi mano con fuerza, me miró a los ojos y dijo la frase que me perseguiría cada noche que pasé sola en esa casa más tarde. Nunca dejaré que cargues con esto sola, Beatriz. Estamos construyendo esto juntos. Le creí. Le creí porque veía el matrimonio como un contrato de sociedad. Y en mi línea de trabajo, no firmas un contrato a menos que tengas la intención de cumplirlo. Pero al tercer año, el aire en la casa comenzó a cambiar. Las conversaciones sobre nuestro plan a 5 años cesaron. En su lugar, Javier comenzó a hacer comentarios que se sentían como pequeñas piedras afiladas arrojadas a un lago en calma. Empezó a hablar de sus amigos que celebraban fiestas de revelación de género. Empezó a detenerse en el pasillo de bebés del supermercado. «Sabes, Beatriz», dijo una noche mientras fregaba los platos, «al reloj biológico no le importa tu calendario de ascensos». No era un ataque, todavía no, pero era un cambio. Empezó a preguntar por qué lo estaba retrasando. Me preguntó si me importaba más mi trabajo que una familia de verdad. No le contesté. Solo quería ceñirme al plan que habíamos hecho. Quería estar segura de que estábamos preparados. Entonces encontré el extracto bancario. Es un riesgo profesional de ser auditora. Te das cuenta de las cosas. Noté una transferencia desde nuestra cuenta corriente conjunta que no coincidía con nuestro presupuesto habitual. Estaba etiquetada como una transferencia a un proveedor genérico, pero la cantidad era de 4.000 euros. Investigué más a fondo. Revisé los archivos. Descubrí que, en el transcurso de 6 meses, Javier había desviado casi 15.000 euros. Cuando lo confronté, esperaba una explicación lógica. En cambio, vi un lado de Javier que nunca había visto. Se desmoronó. Admitió que había intentado jugar en bolsa con una inversión tecnológica de alto riesgo, pensando que podría duplicar el dinero y sorprenderme con un fondo para reformas. Lo había perdido todo. Me había mentido. Había robado de nuestra estabilidad para apostar por una fantasía. Pero luego vinieron las lágrimas. Se sentó en el suelo de nuestro salón, con la cabeza entre las manos suplicando perdón. Me dijo que se sentía inadecuado en comparación con mi éxito. Me dijo que solo quería ser el proveedor que yo merecía. «Por favor, Beatriz», dijo con la voz quebrada, «dame la oportunidad de arreglar esto. Seré transparente, no más secretos. Solo quiero que sigamos adelante». Miré al hombre que amaba y tomé una decisión. Elegí ver su intención en lugar de su acción. Elegí creer que su fracaso provenía de un lugar de inseguridad, no de malicia. Le perdoné. Asumí la pérdida, rehice nuestro presupuesto y le dije que empezaríamos de nuevo. Ese fue mi error. Pensé que estaba salvando nuestro matrimonio. No me di cuenta de que le estaba enseñando que podía salirse con la suya. Unas semanas después, Javier llegó a casa con un ramo de lirios y una nueva energía. Preparó la cena, sirvió el vino y luego, sobre platos de pasta, deslizó su mano sobre la mesa para tomar la mía. «He estado pensando», dijo en voz baja. «Si realmente estamos empezando de nuevo, hagámoslo bien. Quiero que seamos una familia, Beatriz. De verdad esta vez». Hizo una pausa, midiendo mi reacción, y luego continuó. «Vamos a hacernos un chequeo, tú y yo. Un chequeo completo de salud prenatal. Veamos dónde estamos físicamente para que, cuando estemos listos, no haya sorpresas.
Significaría mucho para mí saber que estamos en la misma página. Sonaba tan razonable. Sonaba como el plan maduro y responsable que siempre había defendido. Lo estaba presentando como un deseo conjunto, una forma de sanar la brecha entre nosotros centrándonos en crear una nueva vida. Le miré, vi la esperanza en sus ojos y asentí. De acuerdo, dije. Hagámoslo. Acepté entrar en una consulta médica con él. Acepté que examinaran mi cuerpo y me hicieran las pruebas. Pensé que estábamos comprobando mi fertilidad. No tenía ni idea de que lo primero que se estaba poniendo a prueba no era mi biología, sino mi fe ciega en un hombre que ya estaba reescribiendo el guión a mis espaldas. Las semanas siguientes fueron un borrón de salas de espera estériles, estribos fríos y el agudo olor medicinal a antiséptico. Pasé horas sentada en el vestíbulo de una clínica de fertilidad que ponía un jazz suave e inofensivo diseñado para evitar que las mujeres gritaran, hojeando revistas que en realidad no leía. Los resultados, cuando finalmente llegaron, fueron ambiguos. La doctora, una mujer amable con ojos cansados, nos dijo que, si bien mis números no eran perfectos, todavía estaban dentro del ámbito de lo posible. Será difícil, dijo, pero no imposible. Sentí una ola de alivio, pero Javier no la compartió. Se sentó en la silla junto a mí, asintiendo lentamente, su rostro grabado con una gravedad que parecía performativa. En el viaje de vuelta a casa, el silencio en el coche era pesado. Cuando finalmente habló, no dijo, «Podemos hacerlo». Dijo, «Solo espero que puedas soportar el régimen, Beatriz. Odiaría que miráramos atrás y nos diéramos cuenta de que perdimos tiempo por no ser lo suficientemente agresivos». Fue un cambio sutil, pero lo sentí. Estaba posicionando la carga enteramente sobre mis hombros. Si esto fallaba, no sería una incompatibilidad biológica. Sería mi fracaso en ejecutar el plan. Javier me empujó a un calendario de tratamiento que era agotador. Se obsesionó con mi ciclo, siguiéndolo con una intensidad que parecía menos la de un compañero y más la de un director de proyecto. Me preguntaba si había tomado mis suplementos con un tono que bordeaba la acusación. «Solo tengo miedo de que sea demasiado tarde», decía, apretándome el hombro. «Quiero tanto una familia, Beatriz. Hazlo por nosotros». La culpa era una manta pesada con la que me envolvía cada noche. Estaba tan concentrada en gestionar mi cuerpo y sus expectativas, que casi me pierdo lo que estaba sucediendo en los libros de contabilidad. Casi. Los viejos hábitos, sin embargo, son más difíciles de matar que la esperanza. Una tarde, estaba conciliando nuestros gastos mensuales, una tarea que solía hacer el primer domingo de cada mes. Noté un cargo por una cuota de membresía en la tarjeta de crédito que usábamos para imprevistos del hogar. Eran 49,99 €. Figuraba como Lux Wellness. Le pregunté a Javier al respecto, asumiendo que era una cuota del gimnasio. No levantó la vista de su teléfono. «Ah, eso», dijo. «Es una suscripción a una aplicación de meditación que estoy probando. Para ayudar con el estrés, ya sabes, con todo lo que está pasando». Fue una respuesta fluida, demasiado fluida. En mi línea de trabajo, aprendes a escuchar la cadencia de una mentira. Una verdad suele venir con una pausa, un momento de recuerdo. Una mentira ensayada sale rápido, como el agua de un grifo. Lo dejé pasar, pero mi radar interno estaba pitando. Durante las 2 semanas siguientes, empecé a ver otras cosas, pequeños cargos, una cafetería en Malasaña, lejos de su oficina o de nuestra casa, que aparecía 3 veces en una sola semana. Un cargo en el bar de un hotel boutique un martes por la noche. Cuando le pregunté por el hotel, me dijo que se había reunido allí con un cliente potencial para tomar algo porque su oficina estaba en obras. «Solo intento buscarme la vida, Beatriz», dijo, pareciendo herido de que siquiera le preguntara. «Las facturas médicas van a ser altas. Necesito conseguir más negocio». Estaba usando nuestra lucha por concebir como coartada para su comportamiento. Era brillante, de una manera retorcida. Si le cuestionaba, yo era la esposa regañona que no apreciaba lo duro que trabajaba para pagar mis tratamientos. Pero los cambios de comportamiento no eran solo financieros. Javier empezó a preocuparse por su apariencia de una manera que nunca antes lo había hecho. Compró una nueva colonia, algo almizclado y caro que persistía en el pasillo después de que se fuera. Empezó a ir al gimnasio a horas extrañas, alegando que necesitaba quemar la ansiedad. Salía de casa a las 7 de la tarde y volvía a las 9, oliendo a jabón fresco, no a sudor. «Me ducho en el gimnasio», me dijo, «para no meter suciedad en casa». Quería creerle. Deseaba desesperadamente creer que solo era un hombre estresado tratando de hacer frente a una situación difícil, pero la auditora que había en mí gritaba. Los datos apuntaban hacia una conclusión que no quería aceptar. El punto de inflexión llegó un martes. Javier había salido de la habitación para ducharse, dejando su iPad en la mesa de centro.
Compartíamos el dispositivo para ver películas y leer noticias, así que no era raro que estuviera allí. Estaba leyendo un libro cuando la pantalla se iluminó con una notificación de calendario. Era simple. BUS, 19. 30 hora. Estudio. Me quedé mirando la pantalla. Javier trabajaba en branding digital. Una reunión en un estudio era plausible, pero eran las 7:15 de la tarde. ¿Quién tiene una reunión de estrategia creativa a las 7:30 de la noche? Cogí el iPad. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. No lo desbloqueé. No sabía su nueva contraseña, pero pude ver la etiqueta de ubicación en la vista previa de la notificación antes de que la pantalla se apagara. Era una dirección en la calle Goya. Saqué mi teléfono y escribí la dirección. Esperaba un estudio de fotografía o un espacio de coworking. Google Maps cargó el resultado. Alma, Cuerpo y Flow. Un estudio de yoga y fitness. Javier no iba a reunirse con un cliente. Iba a una clase de entrenamiento. Y BS no era una cuenta corporativa, era una persona. Volví a poner el iPad exactamente donde había estado. Mis manos temblaban, pero mi mente se estaba convirtiendo en hielo. Necesitaba estar segura. Necesitaba pruebas empíricas. En el mundo de las finanzas, la sospecha no es nada. La documentación lo es todo. Empecé a registrarlo todo. Hice capturas de pantalla de los extractos bancarios. Anoté el kilometraje de su coche antes de que se fuera y lo comprobé cuando volvía. Los números no coincidían con sus historias sobre dónde había estado. Estaba conduciendo kilómetros de más. No lo confronté. Sabía que si le preguntaba por BS o por el estudio de yoga, tendría una respuesta. Diría que estaba haciendo yoga por su espalda. Diría que BS era una instructora que había contratado para clases particulares. Me manipularía hasta hacerme sentir loca. Necesitaba una prueba innegable. 2 días después, contraté a un investigador privado. Se llamaba López. Y no se parecía en nada a los detectives de las películas. Era un hombre tranquilo y anodino que parecía un profesor sustituto. Me reuní con él en una cafetería a 3 pueblos de distancia y le di el horario que había recopilado. Sale de casa a las 7, le dije, entregándole un archivo. Dice que va al gimnasio de la calle Mayor. Creo que va al estudio de la calle Goya. López asintió, tomó el sobre con el dinero en efectivo y dijo, le informaré de lo que vea. Esa noche fue la más larga de mi vida. Javier me besó en la frente antes de irse, diciéndome que me quería, diciéndome que descansara. Vi su coche salir del camino de entrada. Las luces traseras rojas desapareciendo en la oscuridad. Me senté en el salón con las luces apagadas, mirando mi teléfono, esperando que destruyera mi matrimonio. Vibró a las 8:45. Era un mensaje de texto de López. Sin palabras, solo un archivo de imagen. Lo toqué. La foto era granulada, tomada desde el otro lado de la calle con un teleobjetivo, pero las farolas eran lo suficientemente brillantes como para mostrar todo lo que necesitaba ver. Javier salía por las puertas de cristal de Alma, Cuerpo y Flow. Llevaba su ropa de gimnasio, una bolsa de deporte colgada de un hombro, pero no estaba solo. A su lado caminaba una mujer. Era más joven que yo, con el pelo largo y ondulado que captaba la luz. Llevaba ropa de entrenamiento ajustada que mostraba un cuerpo que claramente nunca había conocido el estrés de los tratamientos de fertilidad. Se reía de algo que Javier había dicho, con la cabeza echada hacia atrás, su mano descansando familiarmente en su antebrazo. Fue la intimidad de ese toque lo que me revolvió el estómago. No era un toque profesional, era posesivo, pero fue su cara lo que me paró el corazón. Incluso en la foto granulada pude ver su expresión. Miraba a mi marido, no con lujuria, sino con propiedad. Sonreía como si ya hubiera ganado el juego. Y yo era solo una espectadora que no sabía que el partido había terminado. Guardé la foto. Luego la subí a la nube. Luego fui al baño y vomité. Cuando Javier llegó a casa 20 minutos después, oliendo a jabón y a mentiras, yo estaba sentada en el sofá leyendo una revista. ¿Buen entrenamiento?, le pregunté, sin levantar la vista. Sí, dijo, dirigiéndose a la cocina. Brutal. Mi entrenador me ha dado mucha caña hoy. Bien, dije en voz baja, conviene estar preparado. No oyó el doble sentido. No sabía que acababa de ver la cara de la mujer que entraría en un tribunal 3 años después y destrozaría su vida con una fecha de parto. Su nombre, como pronto descubriría, era Valeria Soto, y no tenía ni idea de con quién se estaba metiendo. López me entregó el dossier 3 días después. Era una carpeta de Manila que parecía engañosamente delgada para contener la destrucción de toda mi realidad. La abrí en la isla de la cocina mientras Javier estaba en el trabajo. Se llamaba Valeria Soto, 31 años. Era instructora en el estudio de la calle Goya y lo que Internet llamaba una microinfluencer.
Su biografía era una colección de palabras de moda que me hacían rechinar los dientes. Predicaba la energía de reina, el amor propio y manifestar la vida que mereces. López había incluido impresiones de sus redes sociales, y mientras las hojeaba, vi a una mujer que vivía una vida muy cuidada y muy cara con el sueldo de una instructora de fitness. No solo miré las fotos, las audité. Abrí mi portátil y saqué nuestros extractos bancarios conjuntos junto a su feed de Instagram. Fue una contabilidad forense de la traición. El 14 de febrero, Javier me dijo que tenía que trabajar hasta tarde por una crisis con un cliente. Esa misma noche, apareció un cargo de 240 euros en un bistró francés del centro en nuestra tarjeta de crédito. Javier me había dicho que era una cena de trabajo. En el feed de Valeria, publicado el 15 de febrero, había una foto de un solomillo con patatas con el pie de foto, cuando sabe exactamente lo que te apetece. La superficie de la mesa en su foto coincidía con las distintivas encimeras de zinc del bistró. El 10 de marzo, un cargo de 300 euros en una joyería boutique. Javier me había dicho que había comprado un reloj para el cumpleaños de su padre. El 12 de marzo, Valeria publicó un vídeo de una pulsera de oro girando en su muñeca a la luz. Pie de foto. Manifestar la abundancia funciona, chicas. Encontrad a un hombre que sepa lo que valéis. Sentí un nudo frío y duro formarse en mi estómago. Ella estaba agradeciendo al universo por regalos que yo había pagado. Luego vino la prueba definitiva. Hacía 2 semanas, Javier había ido a Bilbao para lo que llamó una cumbre de estrategia digital. Estuvo fuera 3 días. Comprobé las fechas, del 4 al 6 de abril, miré el extracto de la tarjeta de crédito. Había cargos de gasolineras, sí. Pero el cargo del hotel era genérico, facturado a través de un sitio de reservas de terceros que ocultaba la ubicación. Me dirigí al Instagram de Valeria. 5 de abril, un videoclip de sus pies en la arena, con las olas rompiendo de fondo. Había etiquetado la ubicación como Valencia, que está a horas de distancia de Bilbao. Puse el vídeo en pausa y amplié la imagen de las gafas de sol que descansaban sobre su toalla. Reflejado en la lente no estaba el océano, sino un hombre sentado en una silla de playa con un bañador azul marino muy específico con una raya blanca. Subí a nuestro dormitorio, abrí el cajón de Javier y saqué el mismo par de bañadores. Todavía tenían arena en el bolsillo. Esperé a que llegara a casa. No quería gritar, quería respuestas. Cuando entró, lanzando sus llaves sobre la encimera, deslicé el iPad por la isla hacia él. Estaba abierto en la foto del reflejo en las gafas de sol. Javier, dije, mi voz firme pero tensa. ¿Por qué estabas en Valencia cuando dijiste que estabas trabajando en Bilbao? Miró la foto, luego a mí. Por un segundo, vi el pánico brillar en sus ojos, pero luego, con la misma rapidez, desapareció, reemplazado por una mirada de puro agotamiento. Suspiró frotándose la cara con las manos. Beatriz, ¿hablas en serio? Preguntó. Muy en serio, dije. Ese eres tú. Esos son tus bañadores. Y esa es la mujer del estudio de yoga. Se rió. Un sonido seco y sin humor. Eres increíble. Es un reflejo en unas gafas de sol, Beatriz. Podría ser cualquiera. Has estado rebuscando en mis cosas, rastreando mi ubicación, y ahora analizando píxeles en internet. Tengo pruebas, Javier, dije, señalando los extractos bancarios. La cena, la pulsera, las fechas coinciden. Golpeó la encimera con la mano, haciéndome saltar. «¡Estás obsesionada!», gritó. «Por eso ya no puedo hablar contigo. Me estás asfixiando, Beatriz. Los tratamientos de fertilidad, el horario, la presión, y ahora esta paranoia. Me estás alejando. Estás buscando una razón para hacer estallar esto porque tienes miedo de que realmente lo consigamos». No lo estaba negando. Lo estaba tergiversando. Se estaba convirtiendo en la víctima de una esposa celosa e inestable. Era una táctica que más tarde aprendería que se llama darbo, negar, atacar y revertir víctima y ofensor. Pero en ese momento, sentí como si estuviera tratando de hacerme cuestionar mi propia cordura. No le grité. No lloré. Le miré, dándome cuenta de que el hombre con el que me había casado había desaparecido. En su lugar había un extraño dispuesto a manipularme para proteger a su amante. Dormí en la habitación de invitados esa noche. A la mañana siguiente, no fui a trabajar. Fui al despacho de Elena Ortega. Elena era una abogada de familia con fama de ser despiadada pero justa. Escuchó mi historia sin interrumpir, su rostro ilegible. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en su escritorio. «Beatriz», dijo, su voz aguda y clara, «tienes que dejar de buscar un cierre y empezar a buscar una palanca. Este hombre no solo te está engañando. Está desmantelando activamente tu realidad para cubrir sus huellas». «Pero solo quiero que lo admita», dije, sintiéndome pequeña. «Nunca lo hará», dijo Elena.
Y francamente, no importa. En España, el adulterio puede influir en ciertos aspectos del divorcio, pero necesitas pruebas sólidas. Tienes un buen comienzo, pero necesitamos más. Y escúchame con atención. Un divorcio no es solo emoción, es una guerra de papeles. Quien tenga la mejor documentación, gana. Salí de su despacho con una nueva misión. Ya no era una esposa intentando salvar un matrimonio. Era una auditora llevando a cabo una investigación. Fui a casa y empecé a construir lo que llamé la caja negra. Compré un disco duro externo y creé una cuenta segura en la nube que Javier no conocía. Exporté cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada extracto bancario. Descargué sus registros telefónicos del sitio web de nuestra operadora. Hice capturas de pantalla de toda la presencia de Valeria en las redes sociales, sabiendo que podría borrarlo una vez que las cosas se complicaran. Lo registré todo con fecha y hora. Fue durante esta inmersión profunda en nuestra vida digital que encontré el documento que me paró el corazón. Estaba mirando el historial del navegador en nuestro ordenador de casa compartido, algo que Javier rara vez borraba porque pensaba que no era lo suficientemente experta en tecnología como para comprobarlo. Encontré un inicio de sesión reciente en una entidad de crédito que no reconocí. Hice clic en el enlace y como su contraseña estaba guardada en el navegador, me conectó directamente. Era el panel de una solicitud de préstamo personal. Estado, pendiente, importe, 50.000 euros. Mis ojos escanearon los detalles. El solicitante era Javier Rojas, pero en la sección de ingresos había combinado nuestros salarios. Estaba usando mis ingresos, mi solvencia crediticia, para calificar para un préstamo únicamente a su nombre. Y en la sección de propósito del préstamo, había seleccionado planificación familiar médica. En el campo de notas opcionales había escrito: fondos para preparar la llegada de un nuevo bebé y los costes de la guardería. Me recosté en la silla, mirando la pantalla. Un nuevo bebé. Estaba pidiendo un préstamo, usando mi crédito, para pagar los tratamientos de fertilidad. Tenía que ser eso. Estaba tratando de sorprenderme, quizás tratando de quitarme la carga financiera de encima como había prometido años atrás. Por una fracción de segundo, una parte pequeña y patética de mí quiso creer que esto era un acto de amor equivocado. Quizás la aventura había terminado. Quizás se estaba comprometiendo de nuevo con nosotros y nuestro futuro hijo. Entonces mi teléfono vibró en el escritorio. Era un mensaje de texto de un número que no reconocí. El prefijo era local. Lo cogí, mi pulgar flotando sobre la pantalla. El mensaje era corto. 2 frases que hicieron añicos el último fragmento de esperanza al que me aferraba. Deberías dejarle marchar, decía el mensaje. Va a ser padre. Lo leí una y otra vez. La solicitud de préstamo todavía estaba en la pantalla frente a mí. Fondos para preparar la llegada de un nuevo bebé. La fría comprensión me invadió. El préstamo no era para nuestro bebé. Era para el de ella. Todavía estaba mirando el teléfono, tratando de comprender la magnitud de la traición, cuando la pantalla se iluminó de nuevo con un segundo mensaje del mismo número. Era una foto, y esta vez, no era una toma granulada desde un aparcamiento. Era un primer plano de un test de embarazo positivo sobre la encimera de un baño que reconocí, porque era la encimera de mi propio baño de invitados. El teléfono volvió a vibrar, contra la madera dura del escritorio, como un insecto atrapado. Miré la pantalla, mi corazón latiendo con un golpe lento y pesado, que se sentía menos como pánico y más como el dolor sordo de un hematoma. Era otro mensaje de una cuenta anónima. Sin nombre, sin foto de perfil, solo una imagen. Mostraba la mano de un hombre descansando tiernamente sobre el vientre de una mujer. La cara de la mujer estaba recortada, pero yo conocía esa mano, conocía la forma del pulgar, la forma en que las venas sobresalían ligeramente en el dorso de la muñeca y la correa de reloj de plata que le había comprado para nuestro 5º aniversario. El pie de foto era corto y cruel. Familia cargando. No lancé el teléfono. No grité. Una extraña y fría calma se había apoderado de mí. Un entumecimiento que reconocía de mi vida profesional. Cuando encuentras un error masivo en los libros de una empresa, no entras en pánico. Aseguras los datos. Hice una captura de pantalla. Luego reenvié el mensaje original y la imagen a Elena Ortega. Escribí una nota rápida a López, mi investigador privado. Averigua quién está enviando esto, escribí. Necesito saber si es la propia Valeria o una amiga que está usando para atormentarme. Me senté allí, en el silencio de mi casa, la casa para la que yo había pagado la entrada, y me di cuenta de que el hombre con el que me casé no era solo un infiel, estaba permitiendo que esto sucediera o, peor aún, era parte de ello. Esa tarde Javier llegó a casa temprano, llevaba un ramo de tulipanes blancos, mi flor favorita, y parecía un hombre que había atravesado un campo de batalla,
Sus ojos estaban enrojecidos, sus hombros caídos. Puso las flores en la isla y me miró con una expresión de profundo arrepentimiento. «Beatriz, tenemos que hablar», dijo, su voz quebrándose perfectamente en la última palabra. Me senté en el taburete, observándolo. No le ofrecí una bebida. No le pregunté cómo le había ido el día, solo esperé. Se lanzó a un discurso tan bien ensayado que casi sonaba sincero. Admitió un desliz. Me dijo que había sido débil, que la presión de los tratamientos de fertilidad y el estrés financiero lo habían quebrado. Afirmó que todo había terminado con ella. Juró que había cortado lazos esa misma mañana. «Quiero arreglar esto, Beatriz», dijo, buscando mi mano. La aparté. Él se estremeció, pero continuó. «Sé que he roto tu confianza, pero estoy aterrorizado de que ella intente venir a por nosotros. Es inestable. Si afirma que soy el padre, podría intentar demandarnos por manutención o montar una escena». Hizo una pausa, mirándome con ojos grandes y sinceros. «Hablé con un amigo abogado hoy, de manera informal. Sugirió que firmáramos un acuerdo temporal de reestructuración de activos solo para proteger la casa y tus ahorros. Si movemos los activos líquidos a un fideicomiso separado a mi nombre durante unos meses, ella no podrá tocarlos si intenta demandarnos conjuntamente. Es solo por seguridad, Beatriz. Por nuestro futuro». Sacó un documento de su maletín. Era grueso, grapado en la esquina y titulado «Acuerdo de protección de activos y exención de responsabilidad». Me quedé mirando el papel. Luego miré a Javier. Sudaba ligeramente en el labio superior. «¿Quieres que te ceda nuestros activos a un fideicomiso que tú controlas para protegerme a mí?», pregunté, manteniendo mi voz plana. «¿Para protegernos a nosotros?», corrigió rápidamente. «Es solo un cortafuegos legal, Beatriz. Una vez que pase la amenaza de su demanda, lo devolvemos todo. Simplemente no quiero que pierdas lo que has trabajado por mi estúpido error». La antigua Beatriz podría haberlo firmado. La antigua Beatriz, desesperada por salvar su matrimonio y creyendo que su marido era un buen hombre que tomó una mala decisión, podría haber visto esto como un intento de protegerla. Pero yo ya no era esa Beatriz. Era la auditora que había visto la foto del test de embarazo en su baño de invitados. «Lo leeré», dije. «Envíame el archivo digital a mi correo electrónico. No voy a firmar nada esta noche». Dudó. Solo por una fracción de segundo. Un destello de molestia cruzó su rostro, antes de que la máscara del marido penitente volviera a su lugar. «Por supuesto», dijo. «Tómate tu tiempo. Pero deberíamos movernos rápido antes de que ella intente algo». En el momento en que subió a ducharse, reenvié el documento a Elena. Su respuesta llegó a la mañana siguiente mientras estaba sentada en su despacho. Lanzó el documento sobre su escritorio con una mirada de asco. «Esto no es un acuerdo de protección, Beatriz», dijo Elena. «Esto es un atraco». Pasó a la página 12. «Mira esta cláusula de aquí», señaló. «Reclasifica la vivienda conyugal como propiedad privativa perteneciente al fiduciario, es decir, Javier, a cambio de que él asuma la posible responsabilidad de la demanda de paternidad. Y aquí, en el apéndice, transfiere vuestros ahorros conjuntos y tus cuentas de inversión personales a este fideicomiso, contigo figurando solo como beneficiaria, no como fiduciaria. Eso significa que él controla el dinero. Puede gastarlo, moverlo u ocultarlo, y tendrías que demandarle para conseguir un céntimo». Sentí que la sangre se me iba del rostro. «No está tratando de proteger el dinero de ella», dijo Elena sombríamente. «Está tratando de quedarse con el dinero antes de dejarte. Sabe que el divorcio es inminente, Beatriz. Quiere asegurarse el botín de guerra antes de que tú presentes la demanda». Luego giró el monitor de su ordenador hacia mí. «Y hay más», dijo. «Hice que mi forense informático revisara los registros recientes de Javier. Encontramos una SL, constituida hace 3 meses. Rojas Asesores Familiares». Fruncí el ceño. «Nunca he oído hablar de eso». «Exacto», dijo Elena. «Es una sociedad pantalla. La cuenta bancaria asociada ha estado recibiendo pequeños depósitos irregulares. Pero mira la dirección». Me incliné. La dirección del agente registrador era un apartado de correos en un pueblo a 30 minutos de distancia. Pero la dirección de contacto secundaria era la dirección del complejo de apartamentos donde vivía Valeria Soto. Las piezas encajaron en mi mente con la fuerza de un accidente de coche. Javier no solo estaba engañándome. Estaba construyendo una estrategia de salida. Estaba desviando dinero a una cuenta que compartía con ella, o al menos una a la que ella tenía acceso, y ahora estaba tratando de engañarme para que le cediera la mayor parte de nuestra riqueza antes de que me diera cuenta de que se iba. Me puse de pie. Mis piernas se sentían firmes. Mis manos no temblaban. «Prepara la demanda», le dije a Elena. «¿Quieres pedir el divorcio?», preguntó.
Quiero pedirlo todo, dije. Pero primero, tengo que ir a casa. Cuando entré en casa esa tarde, Javier estaba en la cocina preparando pasta. Levantó la vista, sonriendo tímidamente. ¿Has mirado los papeles?, preguntó. Realmente creo que deberíamos llevarlos al notario mañana. Puse mi bolso en la encimera. Miré al hombre al que había prometido amar y cuidar. Miré al hombre que me había sostenido la mano durante dolorosos tratamientos de fertilidad mientras dejaba embarazada a otra mujer y lo financiaba con mi sueldo. No voy a firmar los papeles, Javier, dije. Dejó de remover la salsa. La sonrisa desapareció. ¿Por qué no?, preguntó, su voz bajando una octava. Beatriz, ¿no entiendes el riesgo si ella demanda? No hay ningún riesgo de su demanda, Javier, le corté, porque no te voy a dar el dinero, y celo de rojas asesores familiares. El silencio que siguió fue absoluto. El único sonido era el burbujeo de la salsa de tomate en la estufa. Javier apagó el fuego. Se giró para mirarme y, por primera vez, la máscara había desaparecido por completo. No había arrepentimiento, ni tristeza, solo una rabia fría y dura. Has estado espiándome, escupió. He estado auditándote, corregí. Y has suspendido. Golpeó la encimera con la mano, el sonido resonando como un disparo en la tranquila cocina. ¿Te crees muy lista?, se burló. ¿Crees que eres la víctima aquí? Eres fría, Beatriz. Eres una máquina. Yo quería una familia. Quería una esposa que pudiera darme un hijo, no una gestora de hojas de cálculo que trata el sexo como una cita en el calendario. Las palabras estaban destinadas a destruirme. Estaban destinadas a atacar mi inseguridad más profunda, lo único que no podía controlar. «No me diste lo que necesitaba», gritó, su rostro contorsionado. Así que encontré a alguien que podía. Alguien que es realmente una mujer. Dolió. No voy a mentir. Sentí como si hubiera metido la mano en mi pecho y apretado mi corazón hasta que estalló. Pero el dolor era distante, amortiguado por la pura magnitud de su crueldad. Lo miré y me di cuenta de que no lo odiaba. El odio implica pasión. No sentía nada más que una profunda y helada resolución. Si así es como te sientes, dije, mi voz apenas por encima de un susurro pero firme como una roca, entonces nos divorciamos. Me di la vuelta y salí de la cocina. Bien, gritó a mi espalda. Te arrepentirás de esto, Beatriz. Acabarás sin nada. Subí las escaleras, hice una maleta y me fui de la casa. Me registré en un hotel del centro. 2 horas después, Elena me envió un correo electrónico con la confirmación. La demanda de divorcio había sido presentada electrónicamente. Estaba hecho. La guerra había comenzado oficialmente. Estaba sentada en el borde de la cama del hotel mirando las luces de la ciudad cuando mi teléfono vibró. Lo cogí. No era un mensaje de texto esta vez. Era una notificación de Instagram. Valeria Soto había publicado una nueva historia. Toqué la pantalla. La imagen era un primer plano de su mano. En su dedo anular lucía un diamante. No uno enorme, pero distintivo. Era un corte en forma de pera. Lo reconocí. Era el estilo exacto de anillo que Javier me había dicho una vez que le parecía hortera cuando estábamos mirando anillos años atrás. El pie de foto estaba en una fuente cursiva y caprichosa. Próximamente. Creía que había ganado. Creía que el anillo era una promesa. No tenía ni idea de que estaba celebrando su compromiso con un hombre que estaba a punto de ser despojado en un tribunal. Estaba publicando una vuelta de honor, pero no sabía que la carrera acababa de ser marcada por una salida en falso. Apagué mi teléfono, apagué las luces y me acosté en la oscuridad. No lloré. Cerré los ojos y empecé a contar los días hacia atrás desde el 14 de agosto. Javier se mudó de casa 48 horas después de que presentara la demanda, pero no se fue en silencio. Dejó tras de sí un silencio pesado de acusación, y luego salió a nuestro círculo social y llenó ese silencio de ruido. Empecé a oír los susurros en una semana. Me llegaron a través de los pocos amigos que fueron lo suficientemente valientes como para mirarme a los ojos. Javier le estaba diciendo a la gente que yo era inestable. Estaba pintando un cuadro de un matrimonio en el que él era la víctima de una ejecutiva fría y controladora que se había negado a darle una familia. Les dijo que había encontrado consuelo con alguien que realmente entendía su necesidad de ser padre. Se hizo parecer un refugiado huyendo de un régimen sin amor, en lugar de un hombre que había financiado su aventura con los ahorros de su esposa. Pero el verdadero golpe no vino de los rumores. Vino por mensajero. Javier había contratado a un nuevo abogado. Su nombre era Carlos Prieto, un hombre cuyas vallas publicitarias había visto en la autopista, llamativas, agresivas y prometiendo luchar por los desvalidos. En persona, o al menos en papel, Prieto era aún peor. Presentó una solicitud de medidas provisionales que era impresionante en su audacia. Me senté en el despacho de Elena leyendo el documento.
Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una rabia tan caliente que parecía que podría quemar el papel. ¿Quiere el uso exclusivo de la vivienda conyugal?, pregunté, mi voz elevándose. Se mudó. Está viviendo con ella. Se pone mejor, dijo Elena, su voz sombría. Mira la página 4. Pasé la página. Allí, en blanco y negro, había una solicitud de pensión compensatoria. Javier Rojas, un hombre que había trabajado en estrategia digital durante una década, me estaba pidiendo que le pagara una pensión mensual. Y entonces vi la razón. El demandado actúa como el principal sostén de una madre gestante y un hijo nonato. Debido a la naturaleza de alto riesgo del embarazo y la necesidad de establecer un entorno familiar estable para el bebé, la capacidad de ingresos del demandado se ve temporalmente disminuida. Requiere mantenimiento financiero para garantizar el bienestar del niño. Me quedé mirando las palabras. Me está pidiendo que pague por el bebé de su amante, susurré. Está argumentando que él es el cónyuge dependiente, explicó Elena quitándose las gafas. Está afirmando que, como se está preparando para ser padre, no puede trabajar tanto. Y como tú eres la que tiene mayores ingresos y sin dependientes, deberías subsidiar su nueva vida. Están utilizando a ese bebé como arma, Beatriz. Apuestan a que un juez de familia tendrá demasiado miedo de parecer antiniños como para negarle recursos. Era una extorsión moral y financiera, envuelta en papel con membrete legal. Durante las siguientes 3 semanas, mi vida se convirtió en un borrón de burocracia y agotamiento. De día, era gerente senior de auditoría en Solís y Cía, gestionando cuentas millonarias y manteniendo la compostura mientras mis colegas hablaban de sus planes de fin de semana. De noche, era una contable forense para mi propia destrucción. Pasaba las noches en el suelo de mi salón, rodeada de pilas de papel. Tuve que inventariar cada cuchara, cada libro, cada mueble, tuve que tasar la casa, tuve que rastrear cada deuda. Era un segundo trabajo a tiempo completo, y estaba diseñado para quebrarme. Mientras yo me ahogaba en papeleo, López, mi investigador privado, entregó un informe que fue como una bofetada. Sujeto reside en los apartamentos Mirador. Leía el informe. Conocía el Mirador. Era un rascacielos de lujo en el centro con conserje, una piscina en la azotea y alquileres que comenzaban en 3.000 euros al mes. Abrí la hoja de cálculo donde había rastreado los fondos desaparecidos, el dinero que Javier había desviado a la SL. Rojas Asesores Familiares. Los retiros mensuales de esa cuenta eran exactamente de 3.200 euros. No solo vivía con ella. Yo lo estaba pagando, la fianza de ese apartamento, el depósito, el primer mes de alquiler, era todo mi dinero. Mis ahorros mantenían un techo sobre la cabeza de la mujer que había destruido mi matrimonio. Javier sabía que estaba observando. Empezó a enviarme correos electrónicos a altas horas de la noche. Estaban cuidadosamente elaborados para parecer súplicas de un hombre con el corazón roto, pero podía ver el anzuelo escondido en cada frase. Beatriz, ¿por qué eres tan vengativa?, decía un correo. Solo intento asegurar que mi hijo tenga un lugar seguro donde dormir. ¿De verdad me odias tanto como para castigar a un bebé inocente? Estás actuando de forma muy irracional. Por favor, habla conmigo. Quería que estallara. Quería que respondiera con un despotrique furioso y lleno de maldiciones que pudiera imprimir y mostrar al juez. Vea, señoría, está desquiciada, es peligrosa. Escribí una respuesta. Escribí exactamente lo que pensaba de él, de su amante y de su hijo nonato. Escribí hasta que me dolieron los dedos. Luego lo borré. Recordé lo que Elena me había dicho. No les des munición. Sé una roca gris, aburrida, poco interesante e impenetrable. Reenvié el correo a Elena con una nota. Sin respuesta. A partir de ese día, guardé silencio. Toda la comunicación pasó a través de los abogados. Si Javier llamaba, dejaba que fuera al buzón de voz. Si enviaba un mensaje de texto, lo capturaba y lo archivaba. Me convertí en un fantasma en mi propia vida, negándome a darle la reacción emocional que anhelaba. Pero el silencio no detiene el giro del mundo. Fue un jueves por la mañana cuando cayó la otra zapatilla. Estaba tomando café, navegando por las redes sociales en una cuenta anónima que había creado para vigilarlos. No había mirado la página de Valeria en días porque me enfermaba físicamente, pero algo me instó a comprobarlo. Allí estaba, el anuncio oficial. Era una foto profesional. Javier y Valeria estaban de pie en un campo de hierba alta, bañados por la luz dorada del atardecer. Javier estaba detrás de ella, sus brazos alrededor de su cintura, sus manos sobre su barriga. Parecían modelos en un anuncio de revista para una vida perfecta. El pie de foto era largo y lleno de emojis. Hablaba de nuevos comienzos, del amor encontrando un camino y del milagro de la vida. Estamos muy emocionados de compartir nuestra bendición con el mundo, escribió.
Nuestro pequeño milagro está en camino. Escaneé el texto, mis ojos pasando por encima de los hashtags sobre bendecida y mamá de un niño. Estaba a punto de cerrar la aplicación cuando mis ojos captaron la última línea de la publicación, contando los días hasta conocerte. Fecha de parto, 14 de agosto. Me detuve. La taza de café se quedó a medio camino de mi boca. 14 de agosto. Mi cerebro, entrenado para detectar inconsistencias en los libros de contabilidad, se aferró instantáneamente a la fecha. Era un número concreto, un punto fijo en el tiempo. Dejé la taza. 14 de agosto. Si un bebé nace el 14 de agosto, las matemáticas son biológicas e innegociables. Me quedé mirando la pantalla y el drama legal se desvaneció. La ira se desvaneció. En su lugar, la fría y nítida claridad de la auditora tomó el control. Abrí la aplicación de calendario en mi teléfono. Retrocedí. Necesitaba verificar la línea de tiempo. Necesitaba saber exactamente dónde estaba mi marido cuando se creó este milagro. Javier pensó que había publicado una celebración. No se dio cuenta de que acababa de publicar una confesión. Internet es un archivo caótico y extenso de la vanidad humana, pero para una contable forense no es nada menos que la escena de un crimen. Javier y Valeria creían que controlaban la narrativa con sus publicaciones cuidadosamente seleccionadas y sus pies de foto vagos. Pero olvidaron la única regla que atrapa a todo malversador que he auditado. Puedes ocultar el panorama general, pero no puedes ocultar los metadatos. Me senté frente a mi configuración de doble monitor. El brillo de las pantallas era la única luz en la habitación. En la pantalla izquierda estaba el anuncio de Instagram de Valeria. Había sido astuta en el pie de foto, usando la frase «parto a mediados de agosto» para mantener las cosas suaves y románticas, evitando una fecha específica que pudiera ser fijada. Era inteligente. Les daba margen de maniobra si necesitaban cambiar la línea de tiempo en el tribunal para argumentar que el bebé fue concebido después de que Javier me dejara. Pero Valeria era una influencer. Sus ingresos dependían de la interacción, y la interacción requiere respuestas. Me desplacé por la sección de comentarios. Era una avalancha de felicitaciones, emojis de corazón y preguntas de sus seguidores. A Valeria le habían gustado casi todos los comentarios, pero solo había respondido a unos pocos. Los escaneé, buscando algo que no fuera un gracias, genérico. Y allí estaba, enterrado bajo un comentario de una marca de maternidad boutique llamada Mama Glam, que le había preguntado sobre enviarle un paquete de relaciones públicas. La marca escribió: «Nos encantaría enviarte nuestra nueva colección de verano. ¿Cuándo piensas empezar con tu contenido de embarazo?». La respuesta de Valeria fue casual, puntuada con un emoji de destello. «Me encantaría. Estoy planeando mi calendario de colaboraciones del tercer trimestre para empezar en mayo. Así que conectamos entonces». Dejé de desplazarme. Resalté el texto. Calendario de colaboraciones del tercer trimestre para empezar en mayo. Giré en mi silla hacia la pizarra blanca que había instalado en la pared detrás de mí. Cogí un rotulador rojo. En un embarazo estándar de 40 semanas, el tercer trimestre comienza en la semana 28. Si Valeria planeaba comenzar su contenido del tercer trimestre en mayo, específicamente a principios de mayo para coincidir con el lanzamiento de una colección de verano, eso significaba que alcanzaría la marca de las 28 semanas alrededor de la primera o segunda semana de mayo. Hice el cálculo hacia atrás. Es un cálculo que he hecho 1000 veces en casos de auditoría que involucran fraude de baja por maternidad, pero esta vez los números parecían quemarme el cerebro. Si la semana 28 es a principios de mayo, se cuentan 28 semanas hacia atrás para encontrar la fecha de concepción. Mayo, abril, marzo, febrero, enero, diciembre, noviembre, octubre. Me quedé mirando la pizarra. Las matemáticas eran implacables. Para entrar en su tercer trimestre en mayo y tener el parto a mediados de agosto, Valeria Soto tenía que haber concebido a ese bebé a finales de octubre. Específicamente, la última semana de octubre o la primera semana de noviembre. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Finales de octubre. Sabía exactamente dónde estaba Javier a finales de octubre. Vivía en nuestra casa. Dormía en nuestra cama. Ese fue el apogeo de su campaña de reconciliación. Esa fue la semana en que me sentó, con lágrimas en los ojos, y juró que estaba comprometido a arreglar lo nuestro. Esa fue la semana en que reiniciamos las inyecciones de fertilidad. Javier no solo me estaba engañando, estaba fabricando activamente un bebé con su amante en el mismo momento en que estaba inyectando hormonas en el estómago de su esposa para construir nuestra familia. Volví al ordenador. Necesitaba acotarlo más. Necesitaba un evento específico. Abrí la carpeta etiquetada Archivos Calendario Javier. Crucé la última semana de octubre con mi propia memoria. 26 de octubre cenamos con mis padres. 27 de octubre. Nos quedamos en casa y vimos una película. 28 de octubre. Me quedé helada.
Recordaba el 28 de octubre perfectamente. Era un jueves. Javier había llegado a casa nervioso, alegando una crisis masiva con un cliente importante. Dijo que tenía que ir a una reunión de estrategia de emergencia que se alargaría. Me dijo que no le esperara despierta. Recuerdo haberle besado al despedirse, diciéndole que condujera con cuidado. Recuerdo sentirme mal por él porque parecía muy estresado. Abrí la carpeta etiquetada Registros de seguridad del hogar. Saqué los datos de la cámara del videoportero del 28 de octubre. Allí estaba la grabación, 20:12 de la noche. Javier sale por la puerta principal. No lleva su traje habitual. Lleva vaqueros y una chaqueta de cuero. Mira su teléfono, teclea algo y luego baja por el camino de entrada. No se sube a su coche. Su coche permaneció en el camino de entrada toda la noche. Avancé la grabación. 22. Medianoche. 2:40 de la madrugada. Javier vuelve a subir por el camino de entrada. Parece despeinado. Se detiene en el porche, revisa su teléfono de nuevo, se arregla el pelo antes de abrir la puerta. Había estado fuera 6 horas y media sin su coche. Si no condujo, cogió un BTC. Abrí la carpeta de banca. Saqué los archivos de nuestra cuenta corriente conjunta, la que él pensaba que yo solo miraba por encima para los totales mensuales. Busqué Cabify y filtré por fecha. Allí estaba, 28 de octubre. Un viaje a las 20:15 de la noche, un viaje a las 2:20 de la madrugada, pero el recibo en el extracto bancario solo mostraba el importe, no el destino. Sin embargo, había descargado el archivo de datos brutos del banco, que a veces contenía metadatos en el campo de descripción de la transacción que el extracto en PDF cortaba. Expandí la columna en la hoja de cálculo. Viaje Cabify verificar C, Goya 43. Se me encogió el estómago. Calle Goya. Esa no era la oficina de un cliente. Esa era la calle donde estaba el estudio de yoga de Valeria. Y lo que es más importante, estaba a 2 manzanas del complejo de apartamentos donde vivía ella antes de que Javier la mudara al rascacielos. La línea de tiempo estaba cerrada. Javier había mentido sobre la reunión. Había cogido un Cabify para evitar registrar kilómetros en su coche. Había ido a su apartamento el 28 de octubre. Y basándome en la propia admisión de Valeria sobre su tercer trimestre, esa fue la noche en que hicieron el bebé por el que ahora me pedía que pagara. Las implicaciones eran explosivas. Si Javier admitía la verdadera fecha de parto en el tribunal, estaría admitiendo adulterio durante un tiempo en el que había jurado en una declaración legal que nos estábamos reconciliando felizmente. Estaría demostrando que su solicitud de pensión se basaba en un fraude. Afirmaba que la relación comenzó después de que nos separáramos en enero para parecer una víctima de las circunstancias, pero el bebé demostraba que era un mentiroso. Cogí el teléfono y llamé a Elena. Era tarde, pero contestó al primer tono. «Tengo la fecha», dije. «Y tengo la prueba». Le expliqué la línea de tiempo, el comentario, las matemáticas, la grabación del videoportero, el recibo de Cabify. Hubo un largo silencio al otro lado. Luego oí el sonido de Elena tecleando furiosamente. «Beatriz», dijo Elena, su voz baja y peligrosa. Este es el tiro de gracia. Si se aferran a la fecha del 14 de agosto en el tribunal, se atrapan a sí mismos. Si intentan cambiarla ahora, parecerán inconsistentes. Pero aquí está la clave. No podemos dejarles saber que lo sabemos. ¿Por qué no?, pregunté. ¿Por qué no destruirlos con esto ahora mismo? Porque si mostramos nuestras cartas hoy, explicó Elena, Javier cambiará su historia. Afirmará que la fecha de parto era una estimación. Afirmará que el viaje en Cabify fue por otra cosa. Es una estratega de marca, Beatriz. Sabe cómo darle la vuelta a las cosas. Necesitamos que se comprometa con la mentira bajo juramento. Necesitamos que se siente en ese estrado y jure ante el juez que este bebé es un acontecimiento reciente. Entonces, ¿qué hago?, pregunté. No haces nada, dijo Elena. Le dejas pensar que está ganando. Deja que piense que tienes miedo de la solicitud de pensión. Deja que piense que estás abrumada por el papeleo. Cuando un narcisista cree que está ganando, se vuelve descuidado. Se volverá arrogante. Y cuando se vuelva arrogante, entrará directamente en la sala del tribunal y cometerá perjurio. Colgué el teléfono y miré mi salón. Estaba lleno de cajas de documentos, los escombros físicos de un matrimonio que había estado muerto durante meses. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso aplastante de la tristeza. Sentí el zumbido frío y duro de la anticipación. Era una auditora, y acababa de encontrar la discrepancia que haría caer a toda la empresa. 2 días después, el agente judicial llegó a mi oficina. Me entregó un sobre grueso. Era la citación para la audiencia de medidas provisionales. La abrí. La fecha estaba fijada para el próximo martes. Le envié un mensaje a Elena.
Ya está aquí, respondió al instante. Ponte la armadura. Y Beatriz, prepárate. Prieto, el abogado de Javier, ha citado a Valeria Soto como testigo. Va a estar allí. Me quedé mirando el texto. Ella venía. Quería verme perder. Quería exhibir su victoria frente al juez y la esposa a la que había desplazado. Dejé el teléfono y sonreí. Fue una sonrisa fría y tensa. Bien, le dije a la habitación vacía. Que la traiga, que traiga la barriga, que traiga la mentira. Quiero que el juez vea exactamente lo que estáis ocultando. Apagué las luces de mi oficina y salí. Estaba lista para el tribunal. Estaba lista para la actuación de mi vida. Solo esperaba que ellos estuvieran listos para la auditoría. La semana antes de la audiencia, convertí la mesa de mi comedor en una sala de guerra. Lo llamé el dossier de la fecha de parto. No era un montón de garabatos furiosos o cartas manchadas de lágrimas. Era un montaje forense de las huellas digitales que Javier y Valeria habían sido demasiado arrogantes como para limpiar. Imprimí la lista de regalos del bebé. La habían hecho pública, probablemente para que los seguidores de Valeria pudieran comprarles regalos. Era un tesoro de datos. La fecha de entrega estimada para la cuna figuraba como el 25 de junio. La configuración de la lista, que era visible si sabías dónde buscar en el código fuente de la página, tenía una fecha de parto predeterminada listada como principios de julio. Encontré una captura de pantalla de una vieja historia de Instagram que Valeria había publicado y borrado. Sostenía una ecografía. La fecha en la esquina de la imagen médica era diminuta, pero cuando la amplié al 400%, era legible. 12 de enero. Y junto a la fecha estaba la edad gestacional, 12 semanas, 3 días. Hice las cuentas en un bloc de notas legal. Si estaba de 12 semanas el 12 de enero, concibió a mediados de octubre. Eso situaba su fecha de parto a principios de julio, no en agosto. Elena tomó este dossier y redactó una solicitud de exhibición de pruebas específica. No pedimos todo. Pedimos 3 cosas concretas: sus informes médicos prenatales oficiales, los contratos sin censurar de sus colaboraciones de marca con empresas de maternidad y las facturas de sus visitas al ginecólogo. La reacción de Javier fue inmediata y explosiva. 2 horas después de que Elena enviara la solicitud, recibimos una carta de Carlos Prieto. Era pesada en adjetivos y ligera en derecho. Me acusaba de acoso. Afirmaba que estaba tratando de manchar la reputación de una mujer embarazada. Amenazaba con solicitar una orden de alejamiento si continuaba, obsesionada, con el historial médico de su cliente. Están entrando en pánico, me dijo Elena por teléfono. Intentan esconderse detrás de las leyes de protección de datos y la indignación moral. Pero en un tribunal de familia, cuando pides dinero para un hijo, la existencia y el momento de ese hijo se convierten en un asunto de interés público. No pueden tenerlo todo. Sabía que Elena tenía razón. Pero necesitaba saber algo más. Necesitaba saber si Valeria era una co-conspiradora o simplemente otra víctima del campo de distorsión de la realidad de Javier. Obtuve mi respuesta un domingo por la tarde en el supermercado de El Corte Inglés. Fue un accidente. Estaba en el pasillo de los suplementos buscando magnesio para ayudarme a dormir. Al girar la esquina, casi chocó con un carrito de la compra. Levanté la vista y allí estaba ella. Valeria parecía cara. Llevaba leggings de diseño y un suéter de cachemira que cubría su barriga. Sostenía un frasco de vitaminas prenatales, inspeccionando la etiqueta con el intenso escrutinio de alguien que sabe que está siendo observada por una audiencia, incluso cuando no hay cámaras grabando. Me vio. Sus ojos se abrieron de par en par, y luego al instante se entrecerraron. Enderezó la espalda, colocando una mano protectora sobre su estómago. Fue un gesto reflejo, marcando su territorio. «Beatriz», dijo. Su voz era fría, teñida de una lástima que me erizó la piel. «Pareces cansada». Estaba cansada. Estaba agotada de desmantelar la vida que había construido durante 15 años, pero me mantuve firme. «Hola, Valeria», dije. «Veo que te estás preparando». Sonrió, una expresión tensa y triunfante. «Estamos muy emocionados. Javier está muy feliz. Por fin siente que está construyendo el legado que quería». Era una puya. Estaba destinada a herir. Estaba repitiendo las palabras de Javier, las mismas palabras que él había usado para hacerme sentir inadecuada durante años. Legado, familia, de verdad. Miré las vitaminas en su mano, luego la miré a los ojos. No grité, no monté una escena, simplemente decidí tirar de un hilo suelto para ver si el suéter se deshacía. 14 de agosto, dije. Es una larga espera. Valeria parpadeó. ¿Qué? La fecha de parto, dije, manteniendo mi voz conversacional. Javier la puso en los papeles del juzgado. 14 de agosto. Faltan casi 5 meses. Pareces de más tiempo. Por medio segundo, la máscara se deslizó.
Sus ojos se desviaron hacia la izquierda. Un signo clásico de carga cognitiva. Parecía confundida, no a la defensiva. Bueno, comenzó, su voz vacilando ligeramente. Los médicos cambian las fechas todo el tiempo. Es una estimación. Me acerqué un poco más. No invadí su espacio, pero entré en su órbita. Lo sé, dije en voz baja. Pero el tribunal es muy estricto con las matemáticas, Valeria. Los jueces piden los informes médicos, miran la fecha de concepción para calcular la pensión. Si la fecha es incorrecta, incluso por unas pocas semanas, parece falso testimonio. El color se fue de su rostro. Fue sutil, solo un ligero palidecimiento de sus mejillas, pero lo vi. Javier se encarga de los asuntos legales, dijo. Su voz ahora aguda, a la defensiva. Yo solo me centro en el bebé, asentí. Estoy segura de que lo hace, igual que se encargaba de las finanzas. Solo asegúrate de que no te esté pidiendo que mientas por él, Valeria. El falso testimonio te persigue para siempre. No esperé una respuesta. Me di la vuelta y me alejé, dejándola de pie en el pasillo con sus vitaminas caras y una semilla de duda plantada en lo profundo de su mente. No la amenacé. No discutí. Simplemente le presenté la única cosa que Javier se había pasado la vida evitando: las consecuencias. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de López. Actividad en el complejo de apartamentos, decía el texto. Sujeto 1 y sujeto 2 están en el aparcamiento. Altercado verbal. Respondí. ¿Puedes oírlos? Un minuto después, López respondió. Sujeto masculino intenta calmar a sujeto femenino. Sujeto femenino está gritando. Tengo una cita parcial. Esperé, mirando los 3 puntos danzantes en la pantalla. Tú me dijiste que dijera agosto. Dijiste que era solo para el papeleo. No voy a ir a la cárcel por ti, Javier. Fin de la cita. Dejé el teléfono en la mesa de centro y solté el aire. Sentí que lo había estado conteniendo durante 3 meses. Javier había hecho exactamente lo que sospechaba. La había manipulado. Probablemente le había dicho que la fecha de agosto era un tecnicismo, una forma de proteger sus activos o simplificar el divorcio. No le había dicho que la estaba usando para ocultar el hecho de que se estaba acostando con ella mientras todavía vivía conmigo. No le había dicho que mentir sobre la fecha en una declaración jurada financiera era un delito. La había tratado igual que a mí, como un activo que gestionar, un personaje secundario en la película de su vida. Pero ahora el elenco de reparto se estaba saliendo del guión. Subí a mi dormitorio. Preparé mi ropa para la mañana siguiente. Un traje de chaqueta azul marino, conservador, elegante, profesional. No quería parecer una mujer despechada. Quería parecer la CEO de una empresa que estaba a punto de liquidar un activo no rentable. Me miré en el espejo. Mis ojos estaban claros. El miedo que me había atenazado al principio, el miedo a estar sola, el miedo a perder mi casa, el miedo a ser reemplazada, se había ido. Javier pensaba que iba a una audiencia para conseguir un cheque. Pensaba que traía a su amante embarazada para avergonzarme y someterme. No sabía que iba a una masacre. Apagué la luz y me metí en la cama. No necesité magnesio para dormir esa noche. Dormí el sueño de los justos, porque sabía que mañana, cuando el juez hiciera la pregunta, Javier no tendría dónde esconderse. El eco de la voz de Valeria reclamando el 14 de agosto todavía flotaba en el aire viciado de la sala cuando Carlos Prieto, el abogado de Javier, se puso de pie para sellar el trato. Se abrochó su costosa chaqueta, pareciendo en todo momento el litigante seguro de sí mismo que creía estar jugando contra aficionados. «Señoría», dijo Prieto, su voz suave y proyectándose hasta el fondo de la sala. «Como ha oído, estamos tratando con una línea de tiempo precisa. Mi cliente está dando un paso al frente para asumir la responsabilidad de una nueva vida. Este niño requiere estabilidad, y esa estabilidad requiere recursos. La solicitud del señor Rojas de una pensión provisional no se trata de codicia, se trata del bienestar de un futuro ciudadano. Simplemente pedimos que el tribunal reconozca la realidad financiera de un embarazo de alto riesgo». Javier se recostó en su silla, cruzando las piernas. Me miró al otro lado del pasillo. Era una mirada de pura arrogancia. Creía que al declarar una fecha, la había convertido en un hecho. Creía que porque le había dicho a Valeria que mintiera, la mentira era ahora la verdad. El juez Vargas miró por encima de sus gafas a Valeria, que todavía estaba sentada en el estrado de los testigos, con las manos entrelazadas púdicamente sobre su vientre. «Señorita Soto», dijo el juez, su tono neutral, «quiero que quede absolutamente claro para el acta. ¿Está testificando bajo juramento que su fecha prevista de parto es el 14 de agosto? Sí, señoría», dijo Valeria. Sonrió, pero vi la comisura de su boca temblar.
Recordaba nuestra conversación en el supermercado. Recordaba la semilla de duda que había plantado, pero se aferró al guión que Javier le había dado. 14 de agosto. ¿Y tiene documentación médica que lo respalde? Preguntó el juez. La tengo, dijo. Quiero decir, puedo conseguirla. Mi médico dice que todo va según lo previsto. Era la apertura que necesitábamos. Elena Ortega se puso de pie. No parecía frenética. Parecía un depredador que acababa de ver a su presa entrar en una jaula y cerrar la puerta desde dentro. Señoría, dijo Elena, su voz cortando la sala como una cuchilla. Con la venia de su señoría, la parte demandada desea presentar dos pruebas que contradicen directamente el testimonio de la testigo con respecto a la cronología de este embarazo. Carlos Prieto frunció el ceño. Protesto. No hemos visto estas pruebas. Son pruebas de impugnación, señoría, dijo Elena con calma, admisibles para desafiar la credibilidad de un testigo que acaba de hacer una declaración de hecho. Estamos tratando esto como un asunto de posible falso testimonio. La palabra falso testimonio hizo que Javier se enderezara. El juez asintió. Proceda, letrada Ortega. Elena caminó hacia el centro de la sala. Sostenía una tableta que proyectaba su pantalla a los monitores del estrado del juez y las mesas de los abogados. Prueba A, anunció Elena. Esta es una captura de pantalla de una lista de regalos de bebé pública, creada por la señorita Valeria Soto, en el sitio web Pequeños Milagros. Esta captura fue tomada hace 3 días. Incluye una marca de tiempo. En la pantalla apareció la lista. Estaba llena de bodys de algodón orgánico y una cuna inteligente de 3.000 euros. Pero Elena hizo zoom en la esquina superior derecha. ¿Puede leer la fecha de llegada prevista que figura en esta lista, señorita Soto? Preguntó Elena. Valeria palideció. Miró a Javier. Pero Javier estaba mirando la pantalla, con la mandíbula apretada. Dice 25 de junio, susurró Valeria. Hable más alto, por favor, ordenó el juez. 25 de junio, dijo Valeria, su voz temblando. Pero eso es solo una configuración predeterminada. El sitio web lo puso ahí automáticamente. Yo no lo cambié. Una configuración predeterminada, repitió Elena secamente. Interesante. Bueno, veamos la prueba B. Elena deslizó la pantalla. Apareció un nuevo documento. Era una cadena de correos electrónicos formateada como un acuerdo de contrato. Esta es una copia de un acuerdo de colaboración de marca entre la señorita Soto y una línea de ropa de maternidad llamada Mama Glam, dijo Elena. Lo obtuvimos a través de un requerimiento de las comunicaciones de la marca con respecto a su campaña de marketing de verano. Señorita Soto, ¿puede leer la cláusula resaltada sobre el cronograma de sus entregas de contenido? Valeria se quedó mirando la pantalla. Ya no estaba pálida, estaba gris. Parecía que iba a vomitar. No puedo, tartamudeó. La leeré para el acta, dijo Elena, su voz dura. Cláusula 4, sección B. La influencer se compromete a comenzar la serie de vídeos del tercer trimestre a más tardar en la primera semana de mayo, para coincidir con el lanzamiento de la colección de verano. La sala quedó en un silencio sepulcral. Elena se volvió hacia el juez. Señoría, no soy médico, pero soy una matemática cuando se trata de calendarios. Si el tercer trimestre comienza en la primera semana de mayo, eso sitúa el inicio de la semana 28 de embarazo aproximadamente el 1 de mayo. Si contamos 28 semanas hacia atrás desde el 1 de mayo, llegamos a una fecha de concepción a finales de octubre. Elena se giró lentamente para mirar a Javier. Y a finales de octubre, el señor Rojas no estaba separado. Vivía en el domicilio conyugal. Cohabitaba con mi cliente. De hecho, estaba gastando miles de euros de fondos gananciales en tratamientos de fertilidad con su esposa. Javier se puso de pie de un salto. «Esto es ridículo», gritó. «Está retorciendo los números. Las fechas son estimaciones». «Siéntese, señor Rojas», ladró el juez Vargas, golpeando su mazo. El juez dirigió sus ojos a Valeria. Su expresión ya no era aburrida. Estaba furioso. «Señorita Soto», dijo el juez, su voz bajando a un registro que hizo vibrar las ventanas. «Acaba de jurar ante este tribunal que su fecha de parto es en agosto. Pero sus contratos comerciales y su lista de regalos pública sugieren que es en junio. Es una diferencia de 2 meses. Eso no es una estimación. Es un trimestre diferente». Valeria empezó a llorar. No fue un llanto bonito y cinematográfico. Fue el sollozo feo y entrecortado de alguien que se da cuenta de que las paredes se están cerrando. Javier me dijo... Soltó, y luego se tapó la boca con la mano. ¿Javier le dijo qué? Preguntó bruscamente el juez. «Protesto», gritó Carlos Prieto, pero parecía menos un abogado y más un hombre tratando de detener un tren con sus propias manos. «Denegada», espetó el juez. «Responda a la pregunta».
dijo. Valeria miró a Javier, sus ojos llenos de traición. Dijo que si poníamos agosto, parecería mejor. Dijo que parecería que nos juntamos después de que él la dejara. Dijo que era solo papeleo. La admisión quedó suspendida en el aire como humo después de una explosión. El juez Vargas se volvió hacia Javier. Señor Rojas, ¿está pidiendo a este tribunal que ordene una pensión compensatoria para un hijo que concibió mientras vivía con su esposa y luego falsificó las fechas para ocultar el adulterio? Javier abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró a Carlos Prieto en busca de ayuda. Pero Carlos Prieto no miraba al juez. Miraba a su cliente con una mezcla de horror y autoprotección. Prieto se dio cuenta en ese segundo de que Javier le había mentido. Javier le había dado información falsa para poner en una declaración jurada. Y en el mundo legal, inducir al falso testimonio es un movimiento que acaba con una carrera. Señoría, dijo Prieto, su voz temblando ligeramente. Solicito un receso inmediato para conferenciar con mi cliente. Ha salido a la luz nueva información que altera significativamente mi representación. Tienen 10 minutos, dijo el juez Vargas, su rostro como el granito. Y cuando vuelvan, quiero todos y cada uno de los informes médicos sobre este embarazo desprecintados y entregados en mi despacho al final del día hábil. Si encuentro una sola discrepancia entre esos informes y el testimonio dado aquí hoy, remitiré tanto a su cliente como a la señorita Soto a la fiscalía por cargos de falso testimonio y estafa procesal. Javier me miró. Por primera vez en todo nuestro matrimonio, vi verdadero miedo en sus ojos. Parecía pequeño. Parecía atrapado. Me miró como si quisiera que lo salvara, que fuera la Beatriz que siempre arreglaba el presupuesto y limpiaba el desorden. Simplemente le devolví la mirada. Mi rostro, completamente en blanco. No sonreí. No fruncí el ceño, solo lo vi ahogarse. El alguacil gritó. Todos en pie, y el juez salió de la sala. En el caos del receso, Prieto agarró a Javier por el brazo y prácticamente lo arrastró al pasillo. Pude oír la voz de Prieto a través de la puerta que se cerraba, siseando. Me dijiste que la cronología estaba limpia. Me dijiste que no había riesgo. Valeria se quedó sola en el estrado de los testigos, llorando en sus manos. Me miró mientras recogía mis archivos. No lo sabía, susurró. No sabía que todavía estaba contigo de esa manera. Me dijo que erais compañeros de piso. Me dijo que se había acabado. Nos mintió a los dos, Valeria, dije en voz baja. Pero tú eres la que le ayudó a intentar robar mi dinero. Salí al pasillo, dejándola allí. La adrenalina zumbaba en mis venas. Este era el punto de inflexión. La mentira se había roto. La fecha de parto había explotado exactamente como sabía que lo haría, pero no había terminado. Exponer la aventura era solo el principio. Ahora que el juez sabía que Javier era un mentiroso, era hora de mostrarle que Javier también era un ladrón. Toqué la carpeta en mi maletín, la que contenía la contabilidad forense de la sociedad Pantalla. La guerra emocional había terminado. La ejecución financiera estaba a punto de comenzar. El receso terminó y volvimos a entrar en la sala. La atmósfera había cambiado. Antes del descanso, parecía una batalla. Ahora parecía una ejecución. El juez Vargas estaba sentado en su estrado, con el rostro tenso por una furia reprimida que ponía nervioso al secretario judicial. Javier estaba hundido en su silla, con la corbata ligeramente torcida, mientras Valeria miraba al suelo, negándose a hacer contacto visual con nadie. Elena Ortega no perdió el tiempo. Se puso de pie, sosteniendo una gruesa carpeta que aterrizó en la mesa del demandante con un golpe sordo. «Señoría», comenzó Elena, su voz nítida y resonando en la sala silenciosa. «Antes del receso, establecimos que el señor Rojas y la señorita Soto falsificaron la cronología de su relación y el embarazo resultante para asegurar un apoyo financiero, pero el falso testimonio es solo la mitad de la historia. La parte demandada desea presentar el informe final de nuestra contable forense». Le entregó una copia al alguacil, quien la llevó al juez. «Si va a la página 5», continuó Elena, «verá una serie de transferencias de la cuenta ganancial conjunta a una S.L., llamada Rojas Asesores Familiares. El señor Rojas afirmó que se trataba de gastos de empresa por trabajos de estrategia como autónomo. Sin embargo, si observa los gastos cruzados a la derecha, verá que esta entidad se utilizó únicamente para pagar el alquiler del apartamento de la señorita Soto en el Mirador, para comprar artículos de lujo y para cubrir los costes médicos de su atención prenatal. El abogado de Javier, Carlos Prieto, se llevó una mano a la frente, tapándose los ojos. Sabía que se había acabado. Solo intentaba sobrevivir al radio de la explosión. Me levanté cuando Elena me hizo una seña. Caminé hacia el estrado de los testigos, presté juramento, y me senté. No miré a Javier. Miré al juez. «Señora Torres», preguntó el juez, «¿autorizó usted estas transferencias?» «No, señoría», dije, mi voz firme.
Era la voz que usaba en las salas de juntas al dar malas noticias a los accionistas. Se me dijo que eran inversiones en nuestro futuro. Se me dijo que estábamos ahorrando para una familia. No odio a los niños, señoría, y no le deseo ningún mal a la señorita Soto ni a su bebé. Pero me niego a ser tratada como un cajero automático para una vida que se construyó sobre las ruinas de mi propia confianza. Elena luego proyectó en la pantalla el Acuerdo de Protección de Activos y Exención de Responsabilidad, el documento que Javier había intentado hacerme firmar la noche antes de que presentara la demanda de divorcio. Este fue su último movimiento, señoría, dijo Elena. Intentó coaccionar a su esposa para que renunciara a sus derechos sobre la vivienda conyugal y sus ahorros bajo el pretexto de protegerla de una demanda de paternidad. No la estaba protegiendo. Estaba liquidando el matrimonio antes de quemarlo hasta los cimientos. El juez Vargas miró el documento, luego a Javier. Este es un patrón claro, dijo el juez, su voz peligrosamente baja. Manipulación financiera, coacción psicológica y fraude procesal. Javier se puso de pie, con la cara roja. Señoría, por favor. Solo intentaba manejar una situación difícil. Quiero a Valeria. Voy a ser padre. ¿No cuenta eso para nada? Estoy tratando de asumir la responsabilidad de mi hijo. El juez levantó una mano, silenciándolo al instante. Eso nos lleva a la última prueba, dijo el juez Vargas. Recogió un sobresellado que había estado en su escritorio. Este es el resultado de la prueba de paternidad prenatal acelerada que ordené la semana pasada, cuando aparecieron las primeras discrepancias en la cronología. La sala quedó tan silenciosa que pude oír el zumbido del aire acondicionado. Javier miró el sobre. Valeria levantó la vista, sus ojos abiertos y aterrorizados. Javier se enderezó la chaqueta, intentando recuperar algo de dignidad. Yo soy el padre, dijo desafiante. No necesitamos un trozo de papel para que nos lo diga. El juez rasgó el sobre. Sacó una sola hoja de papel. La escaneó y por un momento sus cejas se arquearon. Miró a Javier, luego a Valeria con una expresión que era casi de lástima. En realidad, señor Rojas, dijo el juez, sí que necesita este trozo de papel. Porque según este informe de laboratorio, la probabilidad de su paternidad es del 0%. El silencio que siguió no fue pesado, fue absoluto. Fue un vacío. Javier se quedó helado. Parecía como si le hubiera caído un rayo. Se giró lentamente para mirar a Valeria. Valeria no parecía sorprendida. Parecía derrotada. Se cubrió la cara con las manos y soltó un sollozo que resonó en los paneles de madera. Usted no es el padre, señor Rojas, repitió el juez, arrojando el papel sobre su escritorio. Usted destruyó su matrimonio. Estafó a su esposa y cometió falso testimonio en mi tribunal para asegurar fondos para un niño que ni siquiera es suyo. Javier miró a Valeria. Su boca se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. La gran narrativa que había construido la historia del hombre que empezaba de nuevo, el legado, la familia de verdad se desmoronó en polvo allí mismo, en el sucio suelo de linóleo. Le habían engañado. Él no era el cerebro. Era solo otra cartera. Javier se volvió hacia mí. Sus ojos estaban desorbitados, desesperados. Beatriz, tartamudeó. Beatriz, no lo sabía. Tienes que creerme. Lo miré. No sentí nada, ni ira ni vindicación, solo una profunda y agotadora sensación de cierre. No importa, Javier, dije en voz baja. Las matemáticas nunca mienten. El juez golpeó su mazo. El sonido crujió en la sala como un disparo. Basta, ladró el juez Vargas. El tribunal ha oído suficiente. Señor Rojas, su solicitud de pensión compensatoria queda denegada con carácter firme. Se le ordena reembolsar a la señora Torres el 50% de sus costas legales debido a la naturaleza fraudulenta de sus escritos. Emito una congelación inmediata de todos los activos gananciales restantes hasta que se complete una auditoría forense completa. El juez se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Javier. Además, remito esta transcripción y las pruebas relativas a la falsificación de la cronología a la Fiscalía para su revisión por posibles cargos de falso testimonio y estafa procesal. Salga de mi tribunal. Carlos Prieto estaba guardando su maletín antes de que el juez hubiera terminado de hablar. Valeria se levantó, temblorosa y sola, y salió por la puerta trasera sin mirar a Javier. Ya no era una reina, era solo una mujer con un secreto que le había costado todo. Javier se quedó allí un momento, mirando la silla vacía donde se suponía que estaba su futuro. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el pasillo. Recogí mis archivos. Asentí a Elena. Salimos al pasillo. Javier estaba esperando allí. Parecía un hombre que había envejecido 10 años en 10 minutos. Se paró frente a mí. Beatriz, dijo, su voz ronca. No tengo a dónde ir. Ella me mintió. Lo he perdido todo.
Me detuve. Miré al hombre con el que una vez pensé que envejecería. Recordé la noche en que me dijo que nunca me dejaría llevar la carga sola. Me ajusté la correa del bolso. ¿Tú elegiste tu historia, Javier?, dije, mi voz calmada y final. Hoy, el juez simplemente la ha puesto en su sitio. Pasé a su lado, atravesé las pesadas puertas dobles y salí a las escalinatas del juzgado. El aire de la mañana era fresco y frío contra mi cara. El sol brillaba, luminoso e indiferente. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi teléfono. Vibró en mi mano. Era una notificación de mi banco. Alerta. La cuenta conjunta terminada en 4492 ha sido congelada por orden judicial. Me quedé mirando la pantalla. La hemorragia se había detenido. Los números estaban a salvo. La auditoría estaba completa. Miré hacia el cielo azul. Respiré hondo y lo solté lentamente. Se acabó.